Bueno, muy buenas tardes y bienvenidos a Big Bang Connect Ceuta. Es la cuarta edición de este evento satelital que desde la asociación Big Bang estamos circulando por distintos lugares de España. Es la cuarta, como comentaba, ya hemos estado previamente en Madrid, en Bilbao y en Málaga y por fin aterrizamos aquí, en Ceuta, con todos ustedes. Primero de todo, presentarme. Yo soy Alberto Andújar, soy el director de la asociación. Y he de decir que estoy súper contento, no solamente por el apoyo de Open Future, de Procesa y de la ciudad de Ceuta, sino también por el aluvión de personas que habéis guardado un ratito de la agenda para estar aquí con nosotros. De verdad que nos ha encantado ver esta respuesta. Bien, vamos con la agenda. Vamos a hacer una sesión que, como veréis, va a ser muy entretenida y luego nos espera el networking después con una cerveza, luego y la charla posterior, que todo funciona siempre mejor. Empezaremos con la bienvenida, por supuesto, institucional. Tendremos una pequeña presentación de la asociación de Big Bang Inversores Privados para que podáis conocer más allá de estas fronteras lo que hace la asociación, que es nacional y privada. Una ponencia sobre fiscalidad que viene de la mano de los compañeros de EY, que nos van a contar estos beneficios fiscales de invertir en Ceuta. Luego tendremos una mesa redonda sobre inversión en capital riesgo, pero también sobre políticas públicas para fomentar el emprendimiento en la ciudad. Y por fin el cierre y pasaremos ya a tomarnos esa cerveza. Así que, sin más dilación, por favor, Kisi Chandimirani, adelante, por favor. Si no hablo alto, que en esta sala se escucha fenomenal. Buenas tardes a todos y muchísimas gracias por asistir a estas jornadas que empiezan esta tarde y que culminarán mañana. La verdad es que es un verdadero placer ver la sala llena y el interés que genera esta actividad que ha organizado Procesa con muy buen talante y, como siempre, con mucho talento dentro de la asociación. Porque creo que contactar y empezar a trabajar dando más pasos dentro del emprendimiento tecnológico para la ciudad de Ceuta en estos momentos es fundamental. Muchísimas gracias a Big Bang Connect porque creo que estar en la ciudad de Ceuta afianza de nuevo la estrategia que la ciudad quiere llevar a cabo en todo lo que tiene que ver con el ámbito tecnológico, verde y azul. El sistema y el ecosistema de emprendimiento en la ciudad de Ceuta sabéis que es muy joven, pero es muy dinámico. Empezamos a trabajar en el año 2017 gracias a una persona que además hoy nos acompaña esta tarde, que fue Alberto García. Él era director general de tributos y estando Juan Bravo, que era diputado nacional, y el ministro Montoro decidieron aprovechar que se iba a producir el Brexit y tuvieron la magnífica idea de establecer una bonificación a la tasa del juego del 50% para las empresas que se instalasen en la ciudad de Ceuta o de Melilla, claro. De aquella iniciativa surgió un trabajo importantísimo del área fundamentalmente de servicios tributarios y también, como siempre, acompañados de Procesa, que se embarca en todas aquellas ideas que pueden ocasionar, que pueden darnos algún resultado positivo, y desde el año 17 empezamos a acudir a todas las ferias donde se organizaban eventos relacionados con el juego. Empezamos a hablar con todos los medios de comunicación especializados, con todos los CEOs. Nos hemos movido allá donde nos han llamado y donde no nos han llamado también hemos ido y hemos pegado a las puertas, y sobre todo hemos tenido una actitud proactiva con las empresas. Somos una ciudad amigable con las empresas y, como digo yo siempre, alfombra colorada a todas aquellas iniciativas empresariales que tengan interés en la ciudad de Ceuta. Hay veces que nos sale bien y en este caso así ha pasado. Hay veces que sale regular y otras veces en que no sale del todo bien, pero efectivamente, si no lo intentamos, seguro que ese camino no nos va a llevar a ninguna parte. Y en el ámbito empresarial, de lo que vosotros sabéis muchísimo más que yo, o lo intentamos o podemos no llegar nunca a ningún sitio. Hace unos años, además de esta fantástica idea que tuvo aquí nuestro compañero Alberto, también aprovechamos
que se producían unas circunstancias muy difíciles para la ciudad de Ceuta, y los que estáis aquí, pues su gran mayoría lo conocéis, pero se produjo el cierre de la frontera en octubre del año 19, en marzo de 2020 el COVID-19, en mayo de 2021 la crisis migratoria y la situación de diferentes crisis a las que nos hemos ido enfrentando han sido muy importantes, pero han puesto una cosa encima de la mesa, y es que la resiliencia del territorio y la confianza de los ceutíes en el futuro de este territorio es espectacular. Pero esto no podríamos haberlo hecho solos, ni por supuesto la consejera de Hacienda, en este caso yo, se puede hacer solo. Hay que rodearse de un equipo de gente. En la vida, yo ya que peino canas, los equipos son fundamentales. Nosotros nos hemos rodeado aquí en el Open Future, que es nuestro semillero, incubadora, aceleradora de proyectos de startups, que esperamos que cuenten con todo el apoyo de los inversores que hoy nos acompañan. Telefónica ha sido un partner fundamental y queremos que lo sigan siendo. Dentro de unos días, el día 13 de febrero, si todo va bien, presentaremos la segunda edición de todo lo que va a hacer el Open Future en los próximos años, y esperamos que sigas afianzándose en el territorio, sobre todo atrayendo talento ceutí y que no sea ceutí, de donde sea. Nosotros queremos atraer talento. Siempre hemos sido una ciudad abierta a que vengan a conocernos. También nos hemos rodeado de Felipe y Alberto, que esta tarde nos darán luego una charla para dar a conocer nuestro régimen económico y fiscal especial, que lo podáis oler y saborear, como digo yo. Y ellos han trabajado con nosotros desde el año 2017 también, han sido nuestros partners en el ámbito fiscal, y con las empresas con las que hemos hablado, ellos siempre nos han acompañado porque dan credibilidad a las palabras que nosotros poníamos encima de la mesa, y además daban seguridad a cualquier empresa, cosa muy importante y más hoy en día, seguridad jurídica. También hemos tenido empresas locales que han apostado por esta estrategia, la estrategia tecnológica, y aquí hay muchos de esos empresarios que han creído en esta estrategia. Y luego, bueno, pues fundamentalmente inversores y gente que se ha creído, nuestros empresarios, esta visión del emprendimiento. Al final, todo este ecosistema de personas, fundamentalmente de personas, han hecho posible que podamos seguir dando pasos. El Open Future va a ir creciendo, consiguiendo inversores para las empresas que van siendo seleccionadas de estas startups. Vamos dando pasos en esas rondas de financiación. Cada vez que salimos de Ceuta conseguimos atraer más contactos, y todo eso hace que ese entramado vaya creciendo, y queremos que todos los que estáis aquí pues nos ayudéis a que vayamos creciendo. Con Big Bang Inversores Privados, mañana Pinama Capital también. Nosotros queremos seguir aprendiendo porque somos un ecosistema, como decía antes, muy joven. No os quiero entretener más porque lo interesante es lo que viene a continuación. Muchísimas gracias por estar aquí. Cualquier idea, iniciativa, propuesta, pues creo que vamos a tener 2 días de compartir espacios para que podamos ir desarrollando y saboreando todo el emprendimiento que desde aquí, desde esta escuela de negocios que comenzó a trabajar hace 10 años, y algunos tuvimos la suerte de poder compartir con Arjan Sundardas mucho tiempo, era yo creo que un sueño que hoy día a día podemos ver cómo se va haciendo realidad. Muchas gracias, bienvenidos, y disfrutar de nuestra ciudad. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, consejera, consejeros, todo el público. La verdad es que es un placer ver esta sala llena en Ceuta. Teníamos gran expectativa por saber qué respuesta vamos a tener. La verdad que no podemos estar más satisfechos, y bueno, desde aquí vamos a intentar daros a conocer lo que es Big Bang Inversores Privados, para que podáis empezar a conocer el mundo apasionante de lo que es la inversión en startups, porque realmente es muy motivador
Y poco más, simplemente empezar con la jornada, que podáis disfrutar del día y luego pues en el cóctel poder charlar y compartir ideas y entablar relaciones que seguro que van a ser muy fructíferas. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Kis y Nacho, por esa introducción. Vamos allá con la jornada. Os vamos a contaros brevemente en qué consiste Big Bang y por qué estamos nosotros aquí y qué es lo que hacemos. Bueno, Big Bang es una asociación de capital privada sin ánimo de lucro que nace en 2007, hace ya más de 15 años, con una intención, que es aglutinar inversores y dinamizar el ecosistema inversor. ¿Cómo? Pues a través de distintas acciones que durante el 2007 ha ido poniendo en marcha, como líneas de coinversión público-privadas con administración pública, líneas de préstamos para apoyar a las startups también a conseguir préstamos, financiación fácil para llevar a cabo sus proyectos, a través de escuelas, porque en Big Bang creemos que para invertir en startup primero hay que saber, hay que formarse. No se puede invertir en startup sin tener esta formación y por eso nacemos también con la idea de profesionalizar el sector. Dar herramientas a todos los empresarios que quieren convertirse en business angels para que puedan realmente llevar a cabo esta labor, sabiendo, conociendo perfectamente cómo se va a buscar, analizar y, por supuesto, instrumentalizar una inversión. También llevamos ya, este año hacemos la 10ª edición del Congreso Big Bang Investor Congress, que es un congreso referente en inversión a nivel nacional que cada año aglutina a los principales agentes de la inversión. No me adelanto, luego lo cuento con un poquito más de detalle. También co-creamos junto con Bolsa y Mercados Españoles el entorno premercado. De nuevo, con una voluntad clara, queremos crear ecosistema, queremos construir para que el ecosistema madure y sea más robusto. Y a día de hoy somos la asociación de inversores más grande de España, con presencia en más de 20 provincias en toda España. ¿Y a quién aglutinamos? Nosotros tenemos distintos tipos de inversores. Nacimos, es verdad, como una red de business angels, pero esto ha ido escalando y a día de hoy aglutinamos a distintos agentes de la inversión. Desde business angels, que sí que los segmentamos en Nobel y en Advance, porque también entendemos que hay necesidades distintas en los distintos tipos de inversor. Tenemos a los corporates, esas empresas que se interesan por la inversión en capital riesgo con un objetivo no tanto de rentabilizar la inversión, sino de adquirir tecnología para la empresa, adquirir y llegar a la innovación abierta a través de la inversión en startup. También aglutinamos a los family office, grandes oficinas de grandes familias que tienen capital y tienen que diversificar y efectivamente la inversión en startup es una de ellas y por supuesto los fondos de capital riesgo. ¿Y qué es lo que hacemos? Tenemos 3 cometidos. Generamos oportunidades, aglutinamos y representamos y dinamizamos el ecosistema a través de foros, a través de eventos, networking, donde conectamos emprendedores con inversores, conectamos inversores también con inversores para generar esas coinversiones, a través también actuando como altavoz ante la institución pública y reuniendo a los principales partidos políticos para atajar y verbalizar, actuar como altavoz de las principales demandas que tiene la inversión en capital riesgo. ¿Y cómo hacemos todo esto? Lo hacemos a través de 5 verticales principales. Información, formación, networking, deal flow y coinversión. Os lo explico con un poquito más de detalle. En la rama de información, damos información veraz y contrastada de lo que sucede día a día en el ecosistema inversor, como a través de boletines de noticias diarios, pero también a través de informes. Estamos ahora de estreno del Big Bang Annual Report, que es un informe con carácter anual, donde estudiamos las tendencias prospectivas de la inversión en capital riesgo en España, que dentro de muy poquito presentaremos y os invito a todos a que lo leáis porque de momento las conclusiones son muy interesantes. Ponemos también en marcha una mesa de trabajo con una institución pública para encontrar las soluciones para cómo el sector público puede atajar problemas y aumentar el emprendimiento y la inversión. La formación la hacemos a través de escuelas estructuradas en distintas jornadas, donde vamos de la parte más sencilla de la inversión, la búsqueda del proyecto, el análisis del proyecto, cómo llevar a cabo el scouting, pasando por la instrumentalización de la misma con las cláusulas legales y pasando finalmente a la parte del seguimiento de la inversión y finalmente la venta. También con píldoras formativas durante todo el año, que son además online, que son más nicho, que están enfocadas no tan al inversor inicial, sino a ese inversor que ya tiene una experiencia previa y que lo que quiere es seguir formándose en temas que son más nicho o son sectoriales. Y luego también, por supuesto, con colaboraciones con un montón de entidades y agentes del ecosistema. La parte de networking, la parte yo creo que más importante por excelencia de cualquier ecosistema. Hay que conocerse para que puedan surgir las oportunidades de negocio.
¿Cómo lo hacemos? A través de eventos como este, como los Big Bang Connect que hacemos en distintos puntos del territorio. También lo hacemos con nuestro evento, el Big Bang Investor Congress, y con otros eventos que también estamos poniendo en marcha para todos los socios de Big Bang por ciudades que puedan conocerse y que surjan esas sinergias. El Big Bang Connect, que es lo que nos encontramos, un evento satelital y pensado sobre todo en aterrizar en un territorio distinto como una forma de medir la temperatura de la inversión y el emprendimiento por cada territorio y encontrar soluciones y medidas que puedan aumentar este índice de emprendimiento. Y luego, por supuesto, con nuestro congreso, Big Bang Investor Congress, que, como os comentaba, es un evento referente que aglutina cada año a más de 300 inversores de capital riesgo de toda España. Tenemos un pequeño vídeo que yo creo que define bastante bien la esencia del congreso. Vamos a cortarlo porque parece más largo el vídeo que el congreso en sí, disculpad. Bueno, como comentábamos, eventos como el congreso de Big Bang, el Big Bang Investor Congress, donde empezamos con la noche de inversión privada, con los premios Big Bang. También contamos con la presencia de María Ángeles Balbé, presidenta y CEO de GVC Gaesco y la primera mujer en España en acreditarse como corredora de bolsa y, por supuesto, con Pantomima Full, que yo creo que alguno de vosotros lo ha identificado. Y continuamos al día siguiente con el congreso en sí, con paneles sucesivos de inversión en capital riesgo, sectorizado, verticalizado y tendencia. Luego tenemos como siguiente vertical de Big Bang la parte de deal flow. No hay ningún inversor que pueda invertir si no tiene un flujo de proyectos para analizar e invertir. El deal flow es, en fin de cuentas, eso, los proyectos para analizar e invertir. En Big Bang entendemos que esto es una necesidad y lo que hacemos es buscar el deal flow y analizarlo, filtrarlo y pasarlo a un portal automatizado de deal flow para que todos los inversores puedan ver todos esos proyectos. También aquí os presento un pequeño vídeo donde vemos que efectivamente es un portal, es el idealista de los proyectos de inversión. Cualquier emprendedor que esté buscando financiación puede entrar y en menos de 5 minutos rellenar el cuestionario. Automáticamente el equipo de Big Bang hace el filtrado inicial y si cumple con las premisas básicas de ser un proyecto innovador, disruptivo, con alto potencial de crecimiento, pasa a este portal de deal, lo que os comentaba, que tiene una apariencia y un look and feel bastante atractivo, bastante cómodo. Es
de nuevo, el idealista de los proyectos de inversión y yo creo que está bastante logrado. Estamos analizando las métricas y de momento nos ha sorprendido la cantidad de socios de la red que ha logrado cerrar y ha cerrado bastantes inversiones a través de este portal, que como veis podemos filtrar, podemos entrar en cada proyecto y podemos ver los datos más relevantes del proyecto. Esto para el inversor elimina muchísimo tiempo. Entendemos que gran parte de los inversores de la red son business angels. Eso quiere decir que tienen un trabajo y cuando llegan a casa tienen que ponerse a buscar proyectos para invertir. Esto quita mucho tiempo. Lo que hacemos es ponerlo más fácil. Define tú cuál es tu tesis de inversión y nosotros automáticamente te segmentamos y enviamos los proyectos que encajan con tu tesis de inversión. Y bueno, y a fin de cuentas, ¿cómo conseguimos este deal flow? Bueno, pues nosotros nos movemos mucho, vamos a todos los eventos de emprendimiento de España para que no vayáis vosotros, analizamos el deal flow, lo recogemos y os lo damos, vamos a las aceleradoras principales de España, firmamos acuerdos para que haya un flujo constante de proyectos y luego también vamos a buscar el proyecto bajo de radar, que es el proyecto que al final suele ser o tiende a ser en ocasiones el más interesante. También lo hacemos para que vosotros tengáis ese deal flow. Y por último, la coinversión. En Big Bang, desde hace ya 15 años que se iniciaron los vehículos de coinversión, pensamos que la inversión debe democratizarse y también debe unirse para diversificar los riesgos. Y desde entonces pusimos en marcha los vehículos de coinversión. Estamos reformulando, ya hasta salimos con un nuevo producto que es un club de inversores, que lo hemos denominado como Big Bang Club, por su nombre en inglés, no nos hemos complicado mucho la cabeza en esto. Y en definitiva va a ser un club para que todos los inversores puedan entrar bajo una gestora y que puedan hacer las inversiones de forma ágil, cómoda y sobre todo, como nosotros siempre decimos, bajo la inteligencia colectiva, porque de este modo lo que hacemos es conectar a los inversores en esas reuniones previas de análisis. Lo que encontramos es conocimiento de distintos verticales, cosas que tú jamás igual llegarías a pensar que otro experto en esa vertical puede poner encima de la mesa. Y de verdad que os diré que en ese tipo de reuniones surge magia porque se ven razonamientos que, bueno, yo al menos jamás hubiera deseado pensar que podían salir y es muy, muy interesante. Y bueno, en definitiva, ¿qué es Big Bang? Pues es información a través de las newsletters, a través de los reports, los informes, es formación a través de las escuelas y las píldoras formativas, es networking a través de todos estos eventos, es deal flow a través del portal deal flow y también de estos eventos deal flow también hacemos y por último es coinversión a través de los vehículos. Y hasta aquí la explicación de qué es Big Bang. Espero que os interese. Si tenéis más dudas, por favor, después en este networking que tendremos, estamos súper dispuestos. Mi compañera Sara, por favor, levanta la mano. Y yo, y por supuesto, Nacho Alonso, que es vicepresidente de la asociación, que además es el mejor prescriptor de la misma. Estamos encantados de que nos preguntéis. Y ahora sí, por favor, le cedo la palabra a Alberto García Felipe Masa, que nos van a contar cómo hacer la inversión a través de la Ciudad Autonómica de Ceuta. Un fuerte aplauso para ellos. Pues ahora sí se oye bien, ¿verdad? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por las palabras de bienvenida a la Consejería de Economía, Hacienda y Transformación Digital, entre otras muchas responsabilidades. Gracias también a Nicola, el consejero de Turismo. Gracias a Nacho por la invitación y a Alberto por tus palabras. Que sepas que durante tu ponencia ya tenéis un seguidor más en LinkedIn, viendo que me ha parecido especialmente interesante el mecanismo de coinversión que establecéis. Felipe Mas y yo, que como sabéis trabajamos en EY, pues llevamos, como decía la consejera, un tiempo tratando de ayudar y convivir con la ciudad autónoma de Ceuta en desarrollar las muchísimas ventajas que ellos saben que tienen y que además saben, como responsables de la ciudad, trasladar al mundo empresarial. Nosotros tratamos de ser un modesto vehículo para trasladar toda esa información y resolver las dudas que tienen los empresarios a la hora de invertir. Es verdad que una firma internacional como la nuestra, pues con más de o con cerca de 400.000 profesionales ya en la firma, esto crece todos los años de forma disparatada, nos ayuda a generar un entorno de confianza y una cercanía en muy diferentes clientes para tener la posibilidad de que empresas de todo tipo y condición se acerquen a esta maravillosa ciudad. Hemos preparado una pequeña ponencia de apenas 20-25 minutos
en los que vamos a diferenciar, yo creo que la tenéis ya, sí, la tenéis en pantalla, en la que vamos a tratar de ver, y fundamentalmente dedicándolo a las startups, qué ventajas nos encontramos para un inversor que quiere venir de fuera, pero también para un inversor que ya tenemos en la propia ciudad de Ceuta, a la hora de desarrollar una actividad empresarial, centrándonos hoy en aquellos que tratan de desarrollar una actividad novedosa que pueda tener esa condición de acuerdo con la ley de emprendedores, de acuerdo con la ley de startups, y por eso nos vamos a referir a los beneficios fiscales en su conjunto y nos vamos a referir de forma muy singular a los que recoge la ley de empresas emergentes. Ese será un resumen, por supuesto, sujeto a las cuestiones que nos queráis preguntar, ya sea aquí dentro o luego en el rato de networking que vamos a pasar con vosotros. Comenzando como una primera reflexión, el qué puede ofrecer la ciudad de Ceuta a las startups y a los business angels, la primera reflexión sería la situación geoestratégica que puede tener la ciudad. Una afirmación que pudo tener mucho más sentido pues hace unos años, cuando la actividad económica a nivel general se basaba en el comercio de bienes. Eso, sin embargo, hoy en pleno 2023, pues es una cuestión que ha pasado a ser menos importante, dado que en todos los países del mundo, lo que está creciendo realmente en términos de PIB relativo, es el crecimiento de las prestaciones de servicio. Y por eso la propia ciudad visualiza esto tiempo atrás, quizá de forma singular, legislativamente, en la Ley de Presupuestos del 18, donde se establecen los beneficios fiscales en el ámbito del juego online, y ve que tiene que configurar el modelo de negocio de la ciudad para que no solamente aprovechemos la fortaleza del comercio que hay aquí, sino que abra otras vías distintas de negocio. Y de ahí salen precisamente las tres patas siguientes. Una, el potenciar el régimen de bonificaciones fiscales, que no dudéis que es el mejor régimen fiscal de toda Europa, el mejor régimen fiscal de toda Europa, y esto lo podemos decir en voz alta y llena desde esta organización en cualquier parte del mundo, y lo decimos. En segundo lugar, tiene una administración que trata de ser absolutamente proactiva en la captación de inversores y que se presenta, porque lo es, como una administración amigable, que ofrece facilidades al inversor, sea de donde sea, y eso es casi más importante en ocasiones que los beneficios fiscales. La empresa lo que quiere es simplificación administrativa y resolución rápida de problemas burocráticos. Y, en tercer lugar, también se refiere a la existencia de incentivos a la inversión, a través no solamente de fondos europeos, sino también a través de fondos autofinanciados. La ciudad, fundamentalmente a través de Procesa, cuyos máximos responsables también nos acompañan, desarrolla programas de apoyo en una formación específica. Este también, es verdad que bajo la dirección de Big Bang, sería un ejemplo para favorecer que cualquier empresa que quiera invertir en Ceuta tenga personal suficientemente cualificado para desarrollar su actividad y poder escalar suficientemente su negocio sin llegar a quedar colapsado por la limitación de talento suficientemente formado. Con lo cual, esta estructura o estos elementos esenciales que parten de nuestra antigua concepción, que sigue siendo importante, de una localización geopolítica y geoestratégica muy importante, se ve acompañado de esos otros tres elementos que a día de hoy, a mi juicio, son ya más importantes que el que tiene la propia razón de ser de la existencia de Ceuta como un elemento esencial en la estructura de España. En segundo lugar, será ya Felipe el que se refiere al régimen fiscal de Ceuta, para que luego yo haga referencia al régimen de las empresas emergentes. Sí, gracias, Alberto. Gracias. Bueno, reitero el agradecimiento a Big Bang, Procesa y el Gobierno de la ciudad. Como decía Alberto, aquí, en el contexto en el que estamos, que es un contexto de emprendimiento, y el lugar donde estamos, que es la Ciudad Autónoma de Ceuta, es obligatorio empezar hablando del régimen fiscal diferenciado que actualmente tenemos en la ciudad, que, como decía Alberto, hace de la ciudad el lugar más favorable en todo el territorio europeo para crear un proyecto empresarial o incluso para invertir en él.
Y, lógicamente, lo que tenemos que visualizar es ese régimen fiscal diferenciado y ese régimen fiscal en todo el territorio nacional que intenta incentivar aquellos proyectos emprendedores, su compatibilidad. Veremos que, y Alberto profundizará un poquito más en ello, veremos que son dos regímenes totalmente compatibles y eso, de alguna manera, lo hace todavía más atractivo, ¿no? ¿Qué tenemos hoy por hoy en impuestos sobre sociedades en el régimen fiscal diferenciado? Pues una bonificación en cuota del 50%, que al final del día, hoy por hoy, lo pueden aplicar tres tipos de entidades. La primera es aquella entidad que esté domiciliada, tenga su domicilio fiscal social y fiscal en Ceuta. En segundo lugar, aquella entidad española que, sin tener el domicilio social y fiscal en Ceuta, tenga un establecimiento permanente, una sucursal en este territorio, y aquellas sociedades extranjeras que tengan un establecimiento permanente en la ciudad. Como veremos y abordaremos al final de la ponencia, realizaremos una serie de reflexiones de mejoras técnicas que nosotros consideramos que serían interesantes introducir en nuestro sistema para hacer el régimen fiscal diferenciado de Ceuta todavía más atractivo. Entre ellas, como veremos, pues será introducir alguna entidad que se le escapó en su momento al legislador, como pueda ser aquella entidad extranjera que tenga su sede de dirección efectiva aquí en Ceuta, ¿vale? En segundo lugar, decimos, bueno, ¿qué requisitos hay para aplicar esta bonificación? Pues el más importante es el de cerrar un ciclo mercantil completo en la ciudad de Ceuta. Ello requiere tres requisitos. En primer lugar, el tener la correspondiente sustancia en términos de medios materiales y humanos en la ciudad. En segundo lugar, generar rentas y que esas rentas se generen con terceros. Esto, de alguna manera, excluye, y es una crítica que hacemos nosotros porque creemos que se puede mejorar, excluye actividades de back office. Imaginemos una empresa como la nuestra, que tenemos departamentos que única y exclusivamente prestan servicios internos a nuestro grupo. Por ejemplo, el departamento de IT de EY, que hoy por hoy está en Madrid. Si ese requisito de cierre mercantil completo no exigiera el originar rentas frente a terceros, probablemente una empresa como EY se plantearía la necesidad de establecer esos departamentos de back office en Ceuta. Con lo cual, bueno, hablaremos un poquito de ello en la última parte de la ponencia. Es cierto que se puede aplicar la bonificación, aunque limitada, en el caso de que no cerremos un ciclo mercantil completo. Y para ello, lo que establece la normativa hoy por hoy es que hay una limitación de 50.000 euros de base por empleado que tengas, con un máximo de 8 en la ciudad. Con lo cual estaríamos hablando de la posibilidad de aplicar una bonificación sobre una base de 400.000 euros de renta aquí en Ceuta. Es importante también hablar de los incentivos que hay en IRPF. Tenemos una deducción del 60%, una deducción que de alguna manera es aplicable a todas las rentas obtenidas en Ceuta en la medida en que esa residencia fiscal la mantenga por un periodo inferior a 3 años, pero si supero esos 3 años, esa deducción no solo es aplicable a las rentas obtenidas en Ceuta, sino también podrían ser a rentas obtenidas en Península. Y aquellos que residan actualmente en Península podrán aplicar esa deducción por las rentas que obtengan como origen en Ceuta. Hablando de trabajadores, no solo es importante hacer referencia a IRPF, sino también al sistema de seguridad social. Hasta 31 de agosto de 2023 teníamos un sistema de seguridad social que estaba bonificado al 50% de las cotizaciones empresariales que tuviera que hacer cualquier compañía por sus trabajadores. A partir del 1 de septiembre del año pasado, esa bonificación es fija de 262 euros. Lo que pasa es que se puede alcanzar hasta el 50% de bonificación que había anteriormente con una subvención que hoy por hoy obliga al empresario a tener que adelantar ese dinero, pero que al final del día el incentivo en términos económicos es el mismo, ¿no?
¿Qué tenemos en impuestos sobre el patrimonio y en el famoso impuesto de solidaridad de grandes fortunas? Pues en patrimonio tenemos una bonificación del 75% de la cuota del impuesto, y el impuesto de solidaridad de grandes fortunas actualmente pues no aplica en Ceuta debido a un artículo que aparece en la redacción de la ley, según el cual los ciudadanos que residan en territorios donde la gestión del impuesto sobre el patrimonio quede en manos del Estado, pues no tendría que presentarse, o no hay obligación de presentar este impuesto de solidaridad de grandes fortunas. El resto, bueno, pues bonificación del 50% en ITP y AJD, bonificación 50% de todos los impuestos locales y un impuesto indirecto, dado que Ceuta, como saben, está excluida del territorio de aplicación del IVA. Ceuta tiene su propio impuesto indirecto, que es el IPSI, el impuesto a la producción, a los servicios y a la importación, que grava este hecho imponible con un tipo impositivo general del 4%, pero con unos tipos reducidos que pueden llegar hasta el 0,5%. Esta es un poquito la situación que tenemos actualmente en Ceuta, que bueno, pues de alguna manera tenemos que analizar de manera conjunta con la ley, con los incentivos fiscales a la ley de emprendedores que comentará Alberto. Sí, tratamos ahora de referirnos precisamente a la ley de startups, que en el año 22 se publica como Ley 28, y con el título de Ley de Fomento del Ecosistema de las Empresas Emergentes. Una ley que tiene un espíritu muy amplio, que se resume en la necesidad, desde el estándar que existe en materia de startups a nivel europeo, potenciar el scaling, tratar de potenciar el escalado de las distintas empresas que tengan la condición de desarrollar una actividad innovadora. Eso es lo que pretende esta ley, que tiene una serie de beneficios, por supuesto, no fiscales, pero también una serie de beneficios fiscales que, como decía antes Felipe, y es especialmente importante destacarlo, son perfectamente compatibles con los que ya tenemos en la propia ciudad, con lo cual hace doblemente atractivo para cualquier empresa que quiera desarrollar una labor innovadora poder hacerlo desde la ciudad autónoma de Ceuta. ¿Cuáles son esas condiciones en las que nos encontramos para poder hablar realmente de una startup en términos de la Ley de Fomento de Empresas Emergentes? Pues ser una empresa de nueva o creciente reacción. Esta ha sido una mayor de las críticas que se ha producido al respecto, y es que este tipo de empresas tienen que tener una duración o una vida máxima de 5 años cuando se trata de determinadas actividades generales dentro de lo que son proyectos innovadores, y que se amplía hasta los 7 años en algunos sectores que se configuran como estratégicos en el ámbito de la energía u otros especialmente señalados. No pueden ser, por supuesto, empresas cotizadas, no pueden ser, por supuesto, empresas que vengan de un proceso de reestructuración empresarial, le hace una fusión, le hace una escisión, no pueden distribuir dividendos y, por supuesto, tienen que tener el domicilio fiscal en España. A partir de esa condición, de esas condiciones puramente temporales y subjetivas, hay un elemento esencial. Y el elemento esencial es que tenga esa condición de proyecto innovador. Y el proyecto innovador se define perfectamente en la ley como aquel que viene a darnos una solución, o que viene a dar soluciones de problemas ya existentes, y que tiene que ser certificado para ello por ENISA, por una entidad nacional certificadora, que una vez te otorgue dicho certificado, tú lo llevarás al registro mercantil y desde esa inscripción podrás disfrutar pues, durante un periodo determinado, y mientras no seas objeto, por ejemplo, de una venta de esa compañía o de una fusión con otra, o empieces a repartir dividendos, es decir, elementos que te saquen del objeto, tendrás la condición de entidad emergente y, por tanto, podrás disfrutar de una serie de beneficios. También saldrás por volumen. Cuando la empresa comience a ser especialmente exitosa y tenga un volumen de operaciones pues, superior a los 10 millones de euros, o empieza a tener un porcentaje mayoritario de determinados niveles de contratación, pues saldrá de la condición de empresa emergente.
Desde un punto de vista fiscal, y trataré de resumir en una sola diapositiva, aunque dejamos también a vuestra disposición unas diapositivas adicionales a la anterior para que puedan repartirla entre los asistentes, hay una serie de incentivos fiscales que son especialmente interesantes para desarrollar la labor de emprendimiento en la ciudad autónoma de Ceuta. En primer lugar, hablamos de una tributación reducida en el impuesto sobre sociedades. Y, bueno, si yo ya en Ceuta tengo una bonificación del 50% que me lleva, en caso general, del 25 al 12,5%, y las empresas de startups tienen la posibilidad de llevar durante sus 4 primeros años de vida, desde que obtengan beneficio, al 15%. Bueno, pero decíamos que son compatibles, con lo cual, si una empresa en Península pasa del 25 al 15, una empresa en Ceuta pasa del 12,5 al 6,25. ¿No? Perdón, pasa del 12,5 al 7,5, porque estamos en el 15 y del 15 pasamos al 7,5. O si es una empresa de reducida dimensión, que tiene un tipo del 23 en Península, pues aquí pasaría a la mitad de ese tipo. Es decir, hay un doble beneficio que viene, en primer lugar, de ser empresa calificada como startup, y, en segundo lugar, que tenga la aplicación del beneficio fiscal resultante de la propia normativa CEUTI. En segundo lugar, en tanto que este tipo de entidades puede tener un mayor problema de liquidez, se le facilitan los aplazamientos de pago, cuestión que está hoy muy limitada por parte de la agencia tributaria, y no tienen que efectuar pagos fraccionados del IES en el caso de tener resultado positivo durante los 2 primeros años. Y, en tercer lugar, también es importante señalar que se impulsan nuevas fórmulas retributivas para el capital humano. ¿Qué quiere decir esto? Que los profesionales que desarrollan su labor en la startup van a poder ser retribuidos a través de stock options, a través de la entrega de acciones que van a tener una tributación muy beneficiosa, hasta el punto de que estarán exentos los 50.000 primeros euros que se entreguen en esa materia, y no tendrán que tributar por ellos los excesos de los 50.000 hasta que aquellas stock options se hagan líquidas. Es decir, hay un doble beneficio, primero de mínimo exento y, segundo, de posibilidad de demorar el pago del impuesto hasta la obtención de liquidez. Gestión de la tributación de los rendimientos de trabajo, facilitar el retorno del capital humano, y esto también es especialmente importante. Recordáis que en España, en un artículo de la Ley del Impuesto sobre la Renta, tenemos un régimen de impatriados que durante un determinado tiempo, cuando existían ventajas adicionales en Italia y en Portugal, empezó a perder fortaleza. Es el que se conoce en España como el régimen Beckham. La superación de este régimen con condiciones temporales en Portugal y en Italia muy recientes han vuelto a mejorar relativamente la situación de la ley Beckham en España para determinados impatriados, que se ha visto reforzadas por las modificaciones que se han introducido en esta ley de fomento del emprendimiento, y que permite disfrutar durante más tiempo del régimen Beckham, mirando hacia adelante en el tiempo, y mirando hacia atrás en el tiempo, permitir que no tengas que estar tantos años previos fuera de España para poder disfrutar. Es decir, una persona que está en España se va y viene, el periodo en el exterior se reduce la necesidad de que esté fuera para que con la impatriación pueda tener un beneficio fiscal adicional. En definitiva, una serie de beneficios que viene también muy potenciado por lo que veis al final abajo a la izquierda, que es la promoción del capital semilla. Como conocéis, en la inversión a través de Business Angels tuvo un beneficio del 40%, ahora tiene un beneficio del 50%, tenía un límite de 50.000 euros y ahora tiene un límite de 100.000 euros. Es decir, se apuesta por que podamos ayudar invirtiendo en empresas que tengan la condición, en los términos de esta ley, de startups, quienes podamos actuar como Business Angel podamos invertir, porque vamos a tener estos beneficios fiscales adicionales. Pues básicamente estos serían los beneficios fiscales que nos encontramos, y a partir de aquí pues nos referíamos a posibles cambios normativos que pudieran sugerirse por nuestra parte para fomentar precisamente también esta labor de emprendimiento en la propia ciudad autónoma de Ceuta. Efectivamente, Alberto.
ahí lo que proponemos es hacer una reflexión respecto a determinados aspectos que a nuestro juicio, desde el punto de vista técnico, se podrían mejorar. Y para hacer todavía, si ya vemos que el régimen es ya de por sí atractivo, hacerlo todavía más incentivador para que cualquier persona que tenga una idea o cualquier persona que tenga un proyecto empresarial se vea incentivado para ejecutarlo en Ceuta, o cualquier inversor pues ve a Ceuta como un lugar posible de ejecutar su inversión, ¿no? ¿Cuáles son aquellas medidas que proponemos mejorar? Pues en primer lugar, en relación con el impuesto sobre sociedades, hablábamos antes de el cierre de ciclo mercantil completo. Nosotros lo que sugerimos es, si no eliminarlo, moldearlo de tal manera que bueno, pues aquellas actividades que hoy por hoy se quedan fuera del ámbito de esta aplicación, de esta bonificación, de alguna manera se puedan quedar dentro, ¿no? Hablábamos del ejemplo de todas las actividades de back office en relación con entidades del mismo grupo, ¿no? Había un segundo ejemplo que mencionaba brevemente antes. El legislador parece que se le había olvidado introducir como dentro del perímetro de entidades que pueden aplicar la bonificación en cuota del 50% en impuestos sobre sociedades, aquellas entidades extranjeras que trasladen su sede y dirección efectiva a España. Hay que tener en consideración que la normativa española prevé que una sociedad será residente fiscal en España siempre y cuando se dé alguno de estos requisitos. En primer lugar, que esté constituida bajo las leyes españolas. En segundo lugar, porque tenga su domicilio social y fiscal en España. En tercer lugar, porque tenga su sede de dirección efectiva aquí. Con lo cual, puede darse el supuesto de que se haya constituido con ley francesa, que su domicilio social esté en Francia, pero resulta que, teniendo su sede de dirección efectiva en Ceuta, sería una entidad fiscalmente domiciliada en España y, en concreto, en la Ciudad Autónoma de Ceuta, y, por lo tanto, podría aplicar la bonificación si así estuviese previsto en la normativa, ¿no? En el contexto de empresas emergentes, lo que proponemos es bueno, pues incentivar todavía más la aplicación de la bonificación y, en lugar del 50% que actualmente está en vigor, incrementarlo 10 puntos porcentuales más, es decir, introducir una bonificación del 60% por la especial relevancia que puede tener un proyecto emergente, ¿no? En el contexto de IRPF y en la línea de lo que estaba comentando en impuestos sobre sociedades, creemos que sería bueno ampliar la base de deducción, que actualmente está en 100.000 euros, ampliarla a 150.000 euros, y el porcentaje de deducción elevarlo y ponerlo en sintonía con lo que proponemos en impuestos sobre sociedades, es decir, elevar el porcentaje de deducción a un 60%. Hay un elemento que creemos que no tiene demasiado sentido. Hoy por hoy, aquel residente fiscal en Ceuta, hablo de personas físicas, aquellas personas que sean residentes fiscales en Ceuta y que lleven aquí en este territorio durante más de 3 años, siempre y cuando tengan un tercio de su patrimonio localizado en la ciudad autónoma, pueden aplicar la deducción del 60% en IRPF, no solo a las rentas que obtengan en Ceuta, sino a las rentas que obtuvieran fuera de Ceuta. Vincular la posibilidad de aplicar la deducción a tener un tercio del patrimonio aquí, creemos que no tiene sentido. El hecho de vivir aquí, ser residente fiscal aquí, quiere decir que al final, bueno, pues tu día a día lo estás desarrollando aquí. Ese requisito adicional de tener que tener tu patrimonio o una parte de tu patrimonio aquí, creemos que tiene poco sentido, porque sería totalmente aplicable a tenerlo en península, ¿no? Por lo tanto, proponemos también esa modificación. Hay una distorsión entre el impuesto sobre la renta de no residentes actualmente con respecto a IRPF, que incluso creemos que puede estar que puede ser contrario al derecho de la Unión Europea. El residente puede aplicar la deducción del 60% por las rentas obtenidas en Ceuta, mientras que aquel extranjero que sea no residente en España actualmente pues no podría aplicar esa deducción, con lo cual nos estamos cerrando el paso a que potenciales inversores que hubiera de fuera pudieran aplicar
los mismos incentivos que tenemos actualmente para residentes fiscales en España, con lo cual este tema consideramos que sería importante abordarlo con rapidez. Y por último, es verdad que el impuesto sobre el patrimonio está bonificado a un 75%, pero entendiendo que la empresa familiar pues es un porcentaje muy alto de nuestro tejido empresarial a nivel país, creemos necesario incentivar, como han hecho otras comunidades autónomas, la aplicación o el porcentaje de reducción de participación en empresa familiar del 95 al 99%. Y esto es un poco las reflexiones que hacemos desde EY y que nos gustaba compartir con todos ustedes. A partir de aquí, abiertos a comentar cualquier aspecto. Si alguna pregunta ahora o... ¿Sí? Sí, bueno, yo creo que no hay nadie más exacto que un fiscalista con el tiempo. Efectivamente, exactamente a y media. Tenemos 5 minutitos para preguntas. No sé si hay alguien del público que quiera preguntar alguna cosa. Eso se ha quedado todo súper claro. Yo creo que es una buena métrica. De todos modos, los tenéis... Ah, bueno, Nacho Alonso, por favor. Tenemos un micrófono... Muchísimas gracias, porque la verdad es que es impresionante la cantidad de cosas y de beneficios que tiene la comunidad autónoma. Quería preguntaros, todas estas cosas que estáis hablando, que me parecen fabulosas, me imagino que la gran mayoría, si no la totalidad, es una petición a nivel estatal o a nivel autonómico, porque entiendo que lo que estamos intentando modificar es lo que se ha dejado el legislador en la ley de startups y que eso solamente podrá modificarlo a nivel central. Las competencias normativas en esta materia son competencias del Estado, pero no olvidemos que el Estatuto de Autonomía de la Ciudad Autónoma, que se aprueba mediante ley orgánica, recoge entre sus disposiciones adicionales, como un principio fundamental, el derecho de la ciudad a que su normativa fiscal o su régimen fiscal se actualice en sintonía a cómo va cambiando también el resto de la normativa estatal. Y en ese contexto, cualquier cambio que se pueda solicitar, pues tiene que ser un cambio, lógicamente, que impulse la propia ciudad o impulsen sus responsables económicos o su sociedad civil y pueda seguir o terminar aprobándose por parte del Parlamento español. Porque es muy importante de todas maneras lo que has preguntado, porque hay una premisa previa, y es que el régimen fiscal especial que de alguna manera tiene la ciudad autónoma de Ceuta, que muchos situamos en 1955, pero que viene incluso del siglo pasado, es anterior, por tanto, a nuestra entrada en la Unión Europea, lo que lleva a que en ningún caso un régimen fiscal tan maravilloso como el que tiene esta ciudad pueda ser discutido por la Unión Europea bajo ningún tipo de políticas que puedan afectar a las ventajas que existen aquí para que puedan configurarse con ningún apellido que pueda calificar indebidamente este régimen, que es plenamente vigente y que plenamente potenciable en el sentido de seguir mejorándolo dentro de ese marco legislativo. Una pregunta, porque realmente el legislador, para nosotros, lo que hemos visto también que se ha dejado en el tintero una cosa sumamente importante, que es, dentro que ha mejorado bastante la posición del inversor individual, aumentando esas bonificaciones fiscales, pero incomprensiblemente se ha dejado fuera la bonificación cuando un inversor lo hace a través de clubes de inversión o de redes de Business Angel. No entendemos por qué lo ha dejado fuera, porque, y lo hablaremos luego, y lo hablaremos mañana en nuestras ponencias, creemos que la mejor manera que los nuevos inversores en startups, la mejor manera de empezar en ello es yendo acompañado, porque es una inversión de alto riesgo que si lo haces solo vas a diversificar poco y vas a invertir en empresas de baja calidad porque son las que te llegan. Entonces, nosotros estamos todo el día evangelizando que el que quiera empezar a invertir en startups lo haga a través de clubs o de redes. Pues incomprensiblemente esa bonificación al business angel individual lo han dejado fuera, esa bonificación, si lo hace a través de un club. Nosotros, a nivel península, estamos diciendo en aquellas comunidades autónomas que aquella comunidad autónoma que se erija en líder de meter a los clubs de inversión con esas bonificaciones, como por ejemplo ha hecho Portugal, que vosotros aquí en Ceuta, que a lo mejor por esa idiosincrasia especial que tenéis, podréis hacerlo, ya sería el no va más, porque efectivamente se ha quedado totalmente cojo. Entonces, a todos los políticos decimos que para que aumente el tejido inversor se haga a través de clubs, todos dicen que sí, y les decimos, pero ¿no os habéis dado cuenta que os habéis dejado fuera
la bonificación para que se haga de la mejor manera, tampoco ellos lo entienden. Entonces, si tenéis esa potestad, sería impresionante poderlo hacer. No, estaría estupendo que no se hubieran olvidado, efectivamente, que no ha sido un olvido, o sea, ha sido, yo creo, consciente el mecanismo de favorecer la inversión a través de Business Angel vía persona física y en menor medida a través del canal que tú señalas. Pero desde un punto de vista normativo, las comunidades autónomas, las deducciones que establezcan en IRPF, las tienen que establecer cuando no afecte a determinadas inversiones y actividades económicas, con lo cual entiendo que la capacidad normativa no la tendría ni la ciudad autónoma de Ceuta de forma muy sensata o competencialmente no tiene esa competencia para establecer esa deducción, con lo cual la vía siempre, a mi juicio, sería la modificación en ley estatal, para que los grupos de inversores pudieran beneficiarse. Es que, por ejemplo, en Portugal han dicho que la bonificación se aplicará a cualquier persona física o jurídica, que solamente con poner o jurídica ya se amplía, y aquí se ha dejado fuera, cuando todos son conscientes de que es la manera más natural, eficiente y efectiva de incrementar los inversores. Y los family office siempre van a actuar de esa manera y cualquier entidad también va a actuar de esa manera. Cualquier ahorrador pequeño que tenga una capacidad de ahorro, cualquier profesional liberal, un médico, un arquitecto, un aparejador, un empresario, un estudiante, que a través de clubs puede poner muy poquito dinero para que le diversifiquen esa cartera, pues es la manera natural de no perder dinero, de disfrutar del camino, de tener un portfolio, pues ahí se han quedado sin la bonificación. Con lo cual está condenado a invertir individualmente, ¿en cuántas? En 3, 5, 7, porque no va a poder invertir más, a no ser que tenga mucha munición. Y encima esas 3, 5, 7 no van a ser de la calidad suficiente como para que den el retorno. Con lo cual es el peor de los mundos. Entonces, esa bonificación que nos quieren regalar, de poco sirve, a no ser que seas un business angel profesional, pero realmente entiendo que esto está hecho para incrementar. Sí, quizá, Alberto, ¿le podrías explicar, que yo no soy experta fiscalista, la bonificación en el IRPF por dividendos obtenidos por empresa que esté radicada en Ceuta? Para los miembros del Consejo de Administración que pudieran estar lo que tenemos en Ceuta son los beneficios, afectan, o sea, los beneficios, la tributación en renta afecta a todo tipo de rendimientos que tú puedas obtener en la propia ciudad, ¿no? Con lo cual esos beneficios que obtienes por participación en el Consejo también van a tener esa bonificación del 50 o del 60% según el caso, ¿no? En el IRPF también, además del impuesto de eso. Sí. Para los miembros, donde se repartan dividendos. Yo lo que estoy buscando es por rentas obtenidas en Ceuta, si no me equivoco, y Alberto lo explica. Todo es inversor. No todo es inversor. Toda esa persona que quiere empezar a invertir en startups no va a estar en un consejo. Con lo cual, esto está muy bien, pero para los que nos dedicamos profesionalmente a ello. Pero una persona, imagínate, un médico, que quiere empezar a invertir en startups, porque lo que tiene de su inversión es en inmobiliario y en financiero, pero tiene que invertir algo en startups. Pues entonces, claro, si lo hace solo, tiene la bonificación, pero si lo hace a través de un club, una red, una asociación, no la tiene. La necesidad está en una modificación normativa a nivel estatal, de esta Ley 28/2022. ¿Es por rentas obtenidas en Ceuta? Sí. Por rentas obtenidas en Ceuta por una empresa que esté radicada en Ceuta, obtienes la bonificación del 60%. Es decir, que si la empresa está radicada en Ceuta, tiene un establecimiento permanente, en el IRPF tienes también esa bonificación. Sí, estáis hablando de muchas bonificaciones. Estás hablando de las bonificaciones por Ceuta y estás hablando de las bonificaciones por la ley de startup. Sí, pero si esa empresa está radicada si la empresa está radicada en Ceuta, el inversor, me da igual donde viva, por invertir en la empresa radicada en Ceuta, claro, exactamente, por la parte de dividendos que obtenga por esa empresa radicada en Ceuta. Pero si aquí constituimos mañana un club de inversión con 20 inversores, los 20 inversores que inviertan en ese club, la rentabilidad tiene la bonificación. Claro, desarrolles la actividad desde aquí, podemos calificar. Pero siempre y cuando inviertas en todas las empresas de Ceuta. Si ese club de inversión invierte en unas... No tiene por qué. O sea, de lo que hablamos es del ciclo mercantil completo. Habría que analizar el supuesto concreto y si configuramos o consideramos que esa actividad cubre un ciclo mercantil completo en Ceuta, pues esos beneficios y, por tanto, esos dividendos que terminarían en mano de los accionistas correspondientes tendrían los beneficios resultantes de la bonificación de Ceuta. Sí. Está bonificado al 60% también. Sí.
Que digo que los préstamos que haga cualquier persona no residente a una empresa radicada aquí, el rendimiento de ese préstamo también tiene una bonificación del 60%, no solamente los dividendos. Sí. No, sí, he entendido que sí hay muchísimas bonificaciones al nivel empresarial normal. Normal me refiero a las pymes, a las empresas radicadas. Respecto a la península hay unas bonificaciones tremendas, o sea, maravillosas, increíbles. Pero para las startups, por la idiosincrasia de invertir en startups, por la dificultad que tiene, la mejor manera de hacerlo, vuelvo a repetir, y perdona que sea cansino, es a través de clubs. Y a raíz de clubs pierdes esa bonificación. Entonces... Pero Nacho, te estás limitando mucho al ámbito del business angel. O sea, si tú montas una startup, hablo ya de la startup, no del inversor en startup, y las startups están aquí, y desde aquí se dirige esa startup, o sea, desarrolla su ciclo mercantil desde aquí, esa startup, por definición, desde que comience a ganar dinero, su propia tributación va a estar aquí a la mitad, no va a estar al 15, va a estar aquí al 7,5. ¿no? Con lo cual ya la renta disponible que le genera a esa startup a la hora de repartir dividendos ya es mayor. Y encima cuando repartes dividendos, si el que ha invertido vía Business Angel repatria, pues se lo lleva con una bonificación del 50% o del 60%. Sí, pero sí, a nivel de startup lo entiendo, sí. Pero una buena cartera diversificada en startup tiene que ser una media de entre 20 y 30 startups. Sí. No hay, desgraciadamente, hoy por hoy 20 o 30 startups invertibles en Ceuta. Sí. Con lo cual, un club o una red de inversiones que se genere en Ceuta tendrá que buscar inversiones fuera de Ceuta, aunque tenga también en Ceuta. Sí. Entonces, todas esas inversiones que sean de empresas que no estén radicadas en Ceuta, va a perder la bonificación. No. Esas empresas individualmente consideradas pues no las tendrán si no desarrollan las actividades de aquí. Pero tú, como grupo o como empresa que agrupa a una serie de startups, tendremos que ver si desarrollas la actividad desde aquí. Cabe la posibilidad. Y si desarrollas la actividad y entendemos que hay un ciclo mercantil, tendrás derecho a la bonificación. En la casilla del impuesto, perdón. En la casilla del impuesto hay que distinguir, hay que hacer como una contabilidad analítica. Las que hayan generado aquí llevan la bonificación y las que no, aunque sean 20. Pero lo que estamos hablando es de un instrumento propio que se genere desde Ceuta. Si tú generas un instrumento desde Ceuta que se gestiona, un instrumento que se genera en Ceuta, que se gestiona desde Ceuta, ese instrumento tendrá una serie de beneficios que una vez que salen a la renta de los que participan de ese instrumento, va bonificado. Lo que hay que ver es si ese instrumento financiero, claro, esa sociedad que agrupa la participación de una serie de entidades que no son grupo, lo que hay que ver es si cumple los requisitos. Entonces, eso tendríamos que analizarlo y si se cumplen los requisitos, podrías tener ese derecho, cuando repartieras dividendo, de al llevártelos a Península, poder hacerlo con el beneficio fiscal también de residencia en Ceuta. Bueno. Esos incentivos que estás pidiendo a nivel Península ya están en Ceuta. Entonces, aplicando bien el régimen, pues, lo que tú estás solicitando, que estás pensando a nivel Península, aquí lo tienes ya. Bueno, parecía que no habían preguntas y al final se ha generado un debate muy constructivo y que además han participado varios de los asistentes. Estupendo. Es justo lo que venimos buscando. Bueno, yo creo que hay que dar un fuerte aplauso para despedir a Felipe y Alberto. Y pasamos ya al panel de inversión, Business Angels y Emprendimiento, catalizadores del desarrollo económico en Ceuta. Voy a invitar a los ponentes, por favor, a pasar aquí a la mesa, que tomen asiento. Gracias, por cierto. Pues si os parece, nos ponemos debajo de cada uno de su foto y así pues nos identifican todos para que no se nos haya perdida. Ahora ya es continuar, efectivamente. Bueno, me acompañan en la mesa. Bueno, yo creo que ya, desde luego la consejera no tiene duda. Le voy a hacer una pequeña introducción. La consejera de Hacienda, Transición Económica y Transformación Digital, Kisi Chandiramani. Ahora sí, he estado practicando en el pasillo en este tiempo. También tenemos al vicepresidente de Big Bang, co-founder y CEO de Pinama Inversiones, Nacho Alonso, que además es Business Angel y, de hecho, Super Angel, de todas las inversiones que tiene. Y, por último, Guillermo Soto, que es director y General Partner de Pinama Capital
2023. Bienvenidos y muchísimas gracias por participar en esta mesa redonda. Los micros están... Ok, perfecto. Pues nada, yo creo que un poco estaba yo antes pensando que esta mesa pues no puedo abrirla de otro modo que preguntando a la consejera, porque al final yo me planteaba que qué es necesario para que surja el emprendimiento y la inversión, ¿no? Que es como el framework, esas políticas públicas, esas iniciativas específicas que implementen localmente. Yo quería preguntar, consejera, ¿cuáles son esas políticas que se están implementando desde el Gobierno de Ceuta para fomentar el espíritu emprendedor en la región? Bueno, nosotros, buenas tardes otra vez y gracias por tus palabras y gracias por estar aquí y por acompañarnos. Creo que el debate del ámbito fiscal de la ciudad de Ceuta es importantísimo y creo que más importante es que os vayáis con las ideas muy claras de cuáles son las bonificaciones fiscales que tiene el régimen económico y fiscal especial de Ceuta, porque son muchas las posibilidades que ofrece ese régimen económico y fiscal especial. Ya lo decía Alberto, en el año 1856 alguien ya se dio cuenta de las dificultades del desarrollo económico que tenía este territorio y de la necesidad de tener un régimen especial que hiciera más fácil la inversión y la localización de empresas. Todo ese desarrollo fiscal se ha venido produciendo a lo largo de siglos y estamos donde estamos y me parece muy importante que os vayáis con las ideas muy claras para que hagáis de embajadores de nuestra ciudad allá donde vayáis o donde os pidan información sobre nuestra ciudad. Y en este camino tenéis aquí tenéis a directivos de Procesa, que es nuestra sociedad de desarrollo. Ahora luego os damos todos los contactos y también a Felipe y a Alberto y por supuesto a mí para que podamos daros toda la información que sea necesaria. Y aquí veo a empresarios, inversores y a dirigentes de startups que estarán encantados de poder hablar con vosotros. Nosotros la estrategia la hemos basado siempre en la unidad de acción. Y en eso tenemos a la mesa de diálogo social de la ciudad, en la que creemos y confiamos. Aquí tenemos también a personas que participan de esa mesa de diálogo social. Está la presidenta de la Confederación de Empresarios, también hay miembros de la Cámara de Comercio de la ciudad y los sindicatos. Y a partir de ahí decidimos que la estrategia tenía que ser tecnológica, verde y azul. Bueno, ha sido mucho el trabajo que ha venido desarrollando la Consejería de Hacienda. La primera iniciativa fue el Open Future, que es la entidad en la que nos encontramos ahora mismo. Es un proyecto que puso en marcha Procesa y que con Telefónica ha sido de semillero e incubadora y ya estamos en esa segunda fase que antes decía. Pero no nos hemos quedado ahí y las startups que están en ese Open Future, pues ahora buscan y hacen rondas de financiación y aquí vosotros sois unos importantes invitados para que ellos puedan seguir desarrollándose y que esta iniciativa que tiene la ciudad tenga continuidad. También estamos con el primer centro de proceso de datos que va a estar ubicado en el norte de África. Queremos dar seguridad jurídica a las empresas que están radicadas al otro lado de la frontera. Y creemos que la ubicación en Ceuta es absolutamente, como decía antes, estratégica y además va a ser el primer centro de proceso de datos verde de toda Europa. Se va a nutrir de energía verde, los centros de proceso de datos son muy intensivos en energía. Hemos conveniado con Madrid y con Andalucía, que además se han convertido en dos polos importantísimos de nuevas tecnologías y en dos territorios muy emprendedores, el programa RITEC con fondos FEDER y vamos a tener 8 proyectos tecnológicos en los que vamos a participar con Andalucía y Madrid. Un centro de transferencia del conocimiento de la Universidad de Granada a la empresa. También será una iniciativa que en breve fecha verá su puesta en funcionamiento y todo eso es básico. Es básica el talento, la formación y la Universidad de Granada nos acompaña y es básica y fundamental el capital. Y por la parte política, nosotros ¿qué ponemos? Un entorno político confiable en el que la seguridad jurídica es básica y fundamental para que los empresarios encuentren tranquilidad, sosiego, para que la inversión se produzca de la mejor manera posible.
Yo creo que no hay tiempo material para hacer todas esas cosas que nos comentas, pero bueno, vamos a confiar que efectivamente se pueda ejecutar. Bueno, me quedo con la parte, ¿no?, de la búsqueda de financiación de las startups que buscan capital y a colación de esto, Guillermo, Nacho, contadnos cuáles son esas motivaciones, aparte, por supuesto, de esos beneficios fiscales que tiene Ceuta, cuáles son las motivaciones de un inversor, de un business angel, a la hora de buscar y analizar e invertir en un proyecto. Buenas tardes a todos y muchísimas gracias de nuevo a la Ciudad Autónoma, a Ceuta Open Future, a Procesa y a todos ustedes por estar aquí. Yo era el único que no se había presentado todavía. Soy, como Nacho, inversor desde hace 8 años en startups, directamente o a través de vehículos. Y lo que yo busco tiene mucho que ver con lo que hago precisamente desde 2016, y es que fue el año en que abandoné la vida en la multinacional, donde había estado 23 años por diferentes países de Europa, de una manera voluntaria, y había generado un cierto colchón económico. Me planteaba qué hacer como siguiente paso en mi vida, ¿no? Y dije, bueno, pues tengo tiempo, tengo dinero, ¿qué me gusta hacer, no? Y me di cuenta que lo que más me había hecho disfrutar a lo largo de toda mi carrera es cuando yo había conseguido con mi trabajo hacer que a terceros les fuera mejor. Y bueno, eso está muy bien, pero ¿eso en qué se traduce, no? Y entonces se tradujo en 3 cosas. Una, que venía haciendo de manera habitual, de forma completamente altruista para las empresas en las que trabajaba, que era dar formación. Y entonces pasé a hacerlo de forma profesional, en habilidades comerciales y de liderazgo. Otra fue, pues, ayudar a gente que se pudiera encontrar en una situación parecida a la mía, que es con una determinada edad, donde el mercado laboral Bueno, problemitas del directo, para que veáis que esto no está grabado. Sí, gente que llegada a una edad parece que el mercado laboral los ignora. Pues hemos creado una empresa donde les ayudamos a reincorporarse bajo fórmulas imaginativas laborales, y que le llamamos talento como servicio. En el fondo es poner al servicio de startups y de pymes el talento ejecutivo de primer nivel en las dosis justas que pueden llegar a necesitar. Y la tercera cosa que empecé a hacer fue invertir en startups. Primero lo empecé haciendo solo y como explicaba antes Nacho, pues menos mal que rápidamente me di cuenta que hacerlo solo es un mecanismo, es la fórmula casi perfecta para perder el dinero. De hecho, cuando nos vamos a las estadísticas, las tires que consiguen los inversores que van solos son muy bajitas. Pues se pierde mucho dinero. Aciertas en algunas, pero necesitas hacer muchas. Entonces, rápidamente me di cuenta que la forma de hacerlo era a través de invertir en un primer vehículo portugués, luego invertí en una franquiciadora de grupos de Business Angels, que tiene 13 grupos de Business Angels por el mundo, uno de los cuales también cofundé en Madrid, que se llama Core Angels Madrid. Luego invertí en otro grupo pequeñito y recientemente, en octubre, junto con Nacho, creamos Pinama, dentro de la familia de los vehículos de Pinama, creamos Pinama Capital 23. ¿Y qué es lo que, ya por llegar a esto, y qué es lo que se busca cuando haces esto? Pues eso, primero, como os decía al inicio, que a terceros les vaya mejor, pero en eso encontramos un retorno, os diría, emocional muy fuerte. Es decir, el saber que estás impactando positivamente. En Core Angels Madrid, en 3 años, pues estamos creando algo más ya de 300 puestos de trabajo. Estamos contribuyendo a crear más de 300 puestos de trabajo con 26 invertidas. Bueno, pues es una cosa que monitorizamos. Buscas crear un legado, buscas aprender, buscas estar en el ecosistema innovador y estar a la última. Buscas apoyar y te deja muy buen sabor de boca saber que estás generando impacto en los proyectos en los que inviertes y en la sociedad en general, ¿no? Entonces es una combinación de cosas, y luego ya, si al final acabamos ganando dinero al pasados entre 5 y 10 años, entonces ya sí que lo hemos bordado, pero quizá haya tiempo de hablar de eso más tarde. Guillermo, te voy a hacer preguntas de sí o no, porque si no, no salimos de aquí. Bueno, Nacho, ¿tú compartes las motivaciones de Guillermo? Yo comparto las motivaciones de Guillermo, y lo que me trae a mí a Ceuta buscando esas motivaciones es realmente, primero, ver el ecosistema emprendedor que se está creando aquí, que me han hablado maravillas, estoy viendo maravillas. Solamente ver estas instalaciones en Ceuta ya dice lo que el gobierno... Pero sobre todo, además de ver
el crecimiento del ecosistema emprendedor, me gustaría ver el crecimiento del ecosistema inversor. Nosotros, por toda España, queremos que haya más inversores. Todavía hay muchísima gente que piensa que inversores en startups solo pueden ser gente rica. Está muy bien que sea gente rica que invierta o que sean empresarios, pero susceptibles inversores en startups puede ser cualquier ahorrador que dedique un poco de sus ahorros a invertir en startups. Me preguntaréis, ¿y cómo se hace eso si invertir en startups? Pues primero cuesta mucho dinero. Pues es lo que siempre hemos dicho, que es a través de clubs o asociaciones. Por eso aquí Big Bang es una de las apuestas claras que el que no tenga claro cómo empezar a invertir en startups, a través de una asociación como Big Bang, asociándose con una pequeña cuota anual, va a tener infinidad de temas favorables para iniciarse en la inversión. Tanto formación, como networking, como eventos, como vehículos de coinversión, como deal flow. Es decir, eso te vale lo que es una cuota. Tú ya ahí empezarás a querer invertir o poder invertir o empezar a aprender de este camino. Y luego, pues si tenéis la suerte o podemos llegar a constituir aquí en el territorio clubs de inversión, donde por pequeñas cuotas, con estructuras formadas, con profesionales que van aprovechando a traer deal flow de calidad, donde realmente y sobre todo ser participativos, clubs participativos, porque para mí lo importante de la inversión en startups es estar cerca del emprendedor, porque no os imagináis el disfrute que es ver cómo impactan, cómo crean empleo, cómo te traen conceptos totalmente disruptivos. Yo pongo muchos ejemplos, por ejemplo, una de las últimas inversiones que hicimos, hace 3 años vinieron 2 chavales de Elche a contarme que querían lanzar un cohete al espacio. Lo primero que puedo hacer uno es decir, mira, chaval, me parece precioso, pero bueno, pues es de esas locuras que se te ocurre invertir en ellos y habréis visto que hace un mes han conseguido lanzar el Miura 1 desde Elche y se ha convertido España en la 10ª potencia mundial con capacidad de lanzar un vehículo al espacio. Eso como marca España es impresionante. El orgullo que veía yo en el telediario, ver cómo estaban lanzando esos chavales que me vinieron a ver a invertirle en eso. Claro, de esas te sale una de muchas. Entonces, por eso digo que es una inversión de alto riesgo cuando lo normal es que 8 de cada 10 invertidas en startups mueran, una más o menos sobreviva y una te dé el retorno. Por eso tienes que estar muy diversificado y estar muy expuesto, tener mucha calidad. Entonces, es importante que aquí en Ceuta vengamos a transmitiros cómo se puede iniciar en esta inversión en startups. No hace falta, vuelvo a repetir, ni ser rico ni tener grandes patrimonios. Cualquier asesor, y aquí os lo pueden decir los compañeros de EY, aconsejarán a cualquier patrimonio que tengan un porcentaje mínimo de su ahorro invertido aquí, porque son inversiones que están descorrelacionadas con el mercado, que te pueden hacer en épocas de crisis donde el inmobiliario se cae, pues a lo mejor tener la virtud de compensar con estas inversiones, y es el mejor de los mundos por todo lo que estás viendo que impactas y por los retornos que tienen. No hay más que ver las estadísticas que la mayoría de los clubs de inversión a nivel mundial tienen unas TIRES de entre el 22 y 25% anuales, son muy buenas rentabilidades, tienen unos MOI, que son los retornos sobre la inversión, de más o menos 3x. Es muy difícil perder dinero invirtiendo en startups si lo haces acompañado y bien, muy difícil. Si lo haces solo, es muy fácil o casi seguro que lo vas a perder. Entonces, es el mejor de los mundos y si aquí el Gobierno de Ceuta, como parece que nos están abriendo las puertas, como ha dicho la consejera, esa alfombra roja, que la vamos a pisar y vamos a venir aquí a intentar que realmente Ceuta tenga todos esos inversores que hay que tener para apoyar al emprendimiento local y luego también que tengáis los retornos de donde podamos invertir a nivel nacional para realmente esos retornos que se queden aquí también en la ciudad. ¿Sí o no también la próxima? Sí, ¿no? Nacho, no te lo quería decir, pero sí, efectivamente. Por favor. Yo no sé si será posible o no, pero nuestra colaboración, yo al equipo de Procesa ya se lo he dicho muchas veces. ¿No se ha encendido? ¿Se oye? No, coge el... Tampoco. ¿Ahora tampoco? Ahora sí. Que no sé si meto en un lío al equipo de Procesa para que jurídicamente lo estudie, pero nosotros hemos hablado incluso de que si tuviéramos un club de inversores que se creara en la ciudad, la posibilidad de la participación en muy pequeña cuantía y en muy pequeña posibilidad de la propia ciudad autónoma de Ceuta a través de nuestra sociedad de desarrollo, sobre todo para que ese primer club de inversores que se creara en Ceuta tuviera
vosotros la seguridad de que quiere tener continuidad en el tiempo y nosotros la experiencia y el conocimiento que nosotros en este caso todavía no tenemos y que tenemos que ir adquiriendo. O sea que nuestro compromiso va incluso hasta, si se puede, poder invertir. Pues yo iba un poco a preguntarte, Kisi, en línea de esto, ¿no? De cómo hacéis desde aquí, desde Ceuta, para incentivar la inversión en Ceuta, el apoyo a inversores para que al final inviertan, porque al final no nos olvidemos que el emprendimiento y la inversión son dos caras de la misma moneda. Es la gasolina, la inversión es la gasolina del coche, que es la startup, y esto es importante también ponerlo en valor. Entonces, ¿cómo hacéis aquí, aparte de esta propuesta que comentabas, para atraer, ¿no?, esa inversión? Bueno, nosotros lo que hacemos es escuchar y hacer una escucha proactiva. Yo siempre digo que nosotros trabajamos en el ámbito público y que del ámbito del emprendimiento no tenemos conocimiento y que tenemos que aprender y escuchar a la gente que sabe y ponernos a su disposición. Y en esa disposición hacer lo que nos pidan. Como digo yo, alfombra colorada, lo que haga falta, cuando haga falta y siempre que dentro del ámbito jurídico público en el que nosotros nos movemos sea posible. Nosotros abiertos a aprender sobre todo y a escuchar cuál es el mejor camino para llegar a ese final exitoso del que solo llegan 2 de 10, es un dato revelador e importante de lo difícil. Pero fíjate que que es sí, el emprendimiento. o sea, con esas estadísticas que son demoledoras, el inversor individual, que lo normal es que tenga una profesión y que se dedique el business angel que no es profesional en sus tiempos libres a ver lo que llamamos el deal flow, las oportunidades, ¿cuántas puede ver al cabo del mes? Pues tiene poco tiempo. Nosotros vemos al cabo del año más de 2.000 proyectos que analizamos con nuestros equipos de análisis con una dificultad tremenda, porque esto no es científico, pero que realmente hay un trabajo detrás muy importante y que el deal flow de calidad… Ahora mismo los mejores proyectos que están saliendo en startups incluso eligen a sus inversores, no salen ni al mercado. Quieren aquellos clubs o aquellos inversores que le van a dar lo que se llama el smart money, que le van a dar no solamente el dinero, sino el potencial de networking, las puertas que pueden abrirles, tanto de clientes como de proveedores, el expertise, la experiencia. Y hay muchas veces que esos emprendedores nos buscan a los que estamos todo el día en el ecosistema y eso que nos buscan a nosotros, como nosotros no tenemos munición infinita, tenemos que dar esas inversiones a los clubs que vamos creando. Con lo cual, ese activo lo damos a todo lo que vamos creando y todo eso vamos creando esa posibilidad de retorno allá donde vamos. Y eso es muy, muy importante. En definitiva, también estoy viendo por aquí, Nacho, esa posible colaboración público-privada para poder coinvertir de forma pública con un know-how, ese smart money que tú comentabas del sector privado, ¿no? Que al final, lo que tú dices, se dedica full time. Claro, de hecho, a ello. en algunas regiones nos están proponiendo parte del dinero que se levante del club, parte que venga del entorno público, porque al final estás creando empleo, estás creando… Y luego estamos llegando a acuerdos con los territorios, decir, oye, me parece muy bien el club de inversión, pero yo quiero que el 10% de las startups que invierta este club sean de la zona. Perfecto. Si es que al final estamos promoviendo que todo crezca, es un win-win para todas las partes. Y en respecto a esa colaboración público-privada, que sí, ¿tendríamos algún ejemplo de cómo esta colaboración público-privada ha podido ayudar a mejorar el contexto económico de Ceuta? Bueno, nosotros, como ya lo he dicho ya en varias ocasiones, lo que hacemos es ponernos a disposición de la empresa, ¿no? Intentando acelerar los procedimientos burocráticos que tenga la propia ciudad autónoma de Ceuta, incluso haciendo de enlace con la Administración General del Estado o incluso con la Administración de la Unión Europea. Incluso a través de Procesa tenemos varias líneas de financiación de diferentes proyectos, ahora con los Next Generation, los MRR, hemos hecho mucha colaboración público-privada. Este centro de proceso de datos que se va a abrir, si Dios quiere, en breve fecha, ha sido fruto de esa colaboración público-privada. Hay un enlace de cable submarino de red de fibra que también ha sido fruto de esa colaboración público-privada, y todo lo que tenga que ver con la economía verde, azul y tecnológica va a encontrarnos ahí, porque asienta nuestra estrategia de más España y más Europa para Ceuta.
No, buenísimo. Y yo para cerrar, porque vamos ya un poquito fuera de hora, todos queremos ir a ese networking que antes comentaba, quería preguntar, Nacho, Guillermo, que contéis sobre todo al foro, ¿cuáles son las ventajas de invertir en startup también un poco respecto a otros activos, ¿no? ¿Por qué es interesante compensar un poco la cartera y diversificar también con esas startups y no solo ir a otro tipo de activos? De sí o no, por favor, Guillermo. Pues sí, por todo lo que se aprende y el retorno también que se recibe. O sea, cuando se hace a través de un grupo que, como decía Nacho, hace bien las cosas, es decir, tiene unos procedimientos que sigue con rigor, las tires son del orden de magnitud del 24%. Es decir, estamos en orden de magnitud de lo que consigue Warren Buffett. No, y además, una cosa importante. Nosotros, cuando hablamos de que tenéis que invertir en startups, no decimos que dejéis de invertir en otras cosas. Es que en vuestra tartita tenéis que tener vuestro porcentaje en inmobiliario, vuestro porcentaje en financiero, pero dedicar una media que dicen los expertos que hay que tener de un 5% no más. Y no se debe de invertir a no ser que te dediques profesionalmente más de un 5% de tu patrimonio en startups, pero lo tienes que tener. Hay gente que me dice, hombre, pero es que ahora con depósitos al 4%, ¿cómo voy a invertir? Si es que, si no quiero que dejes de invertir en depósitos, sigue invirtiendo en depósitos, lo que pasa es que cambia la ponderación de tu tarta, vas quitando de otros espacios, pero nunca dejes de invertir en startups. O sea, no es una cosa u otra, es complementario. Es que hay que tenerlo, porque realmente el retorno al final de esa tarta era sí o no, ¿no? Sí, Lo de la tarta. sí, pero ya te dejo, Nacho. No puedo hacer nada, lo he intentado. Totalmente recomendable. Bueno, pues ahora sí, vamos a despedir esta mesa con un fuerte aplauso. Muchísimas gracias a los tres por participar. Y ahora sí, por fin hemos terminado la sesión. Yo creo que ha sido una sesión, bastante amena para el tiempo que hemos estado. Hemos hablado un poco de fiscalidad, hemos visto asociaciones que también que aglutinan inversores. Hemos hablado de cómo el sector público puede potenciar el emprendimiento de inversión y cómo los inversores diversifican sus inversiones. Ahora sí, me gustaría agradeceros a todos de verdad estar aquí. Nos ha sorprendido muchísimo la gran acogida que habéis tenido. Por supuesto, Big Bang viene a Ceuta, pero no va a ser la última vez. Sí que es la primera, pero no será la última. Estamos encantadísimos. Y, por favor, ahora en ese networking estupendo que nos espera, por favor, acercaros y comentemos. Estamos encantados. Así que nada, muchísimas gracias a todos. Un fuerte aplauso a todos ustedes.